¿Cómo les va? Shalom Ubraja, paz y bendiciones. Un gusto de estar con ustedes en este día, mirando a nuestra Santa Biblia, este libro que queremos tanto. Este libro que es la base de fe para toda nuestra creencia. Y es la historia de Israel, pero es la historia de la revelación de Dios en la tierra. Lo cierto es que en la comunidad judía vemos a la Biblia un poquitito diferente que en la iglesia. Claro, ustedes saben que los judíos tienen bastante problema con leer el Nuevo Testamento. Yo creo que poco a poco los judíos estamos empezando a leer los evangelios, la vida de Jesús, porque es el capítulo más importante de la historia de la humanidad. Pero a los judíos llamamos a el Antiguo Testamento como el Tanaj. Es una palabra que usamos, Tanaj. ¿Qué significa Tanaj? En realidad son tres letras. Torah, Nevi'im, la T de Tanaj, Torah, Nevi'im, la N de profetas y la K de Ketuvim. Tanaj. Yo en la escuela primaria tenía clases de Tanaj. Estudiábamos el Antiguo Testamento. Estudiábamos la Torah, la ley. La Torah es el Pentateuco. La palabra en hebreo es Torah. Torah son los 5 primeros libros de nuestra Biblia. En la sinagoga, tal vez has visto, hay unos rollos grandes allí, son los rollos de la Torá. Son bien grandes, pero solamente allí en esos rollos están los 5 libros de Moisés. Los 5 primeros libros de tu Biblia, de mi Biblia, se llama en hebreo como la Torá. La Torá es la ley, la ley. Los Nevi'im son los profetas, los Ketuvim, los escritos. Pero la Torá es la ley. Pero en hebreo hay otra palabra para ley. Torá es la ley, pero es la ley de Dios. Hay una palabra que se llama Jok o Jukim en plural. Jukim son leyes o decretos o estatutos. Los Jukim son leyes humanas. El Juk dice que hay que ponerse el cinturón de seguridad cuando uno va con el carro, o que uno puede manejar a 50 millas por hora. Eso es Juk, eso no es Torá. En español le decimos a todo ley. Y es un problema, porque la ley divina no es como la ley humana. La ley humana se cambia con el tiempo. La ley humana son lobbies, a veces grupos de interés que presionan al gobierno, cambian la ley. Y ahora se puede manejar más rápido que antes. Eso no es ley. En hebreo y en español tendrían que haber en español 2 palabras diferentes. La ley es la ley divina, la Torá. Los Jukim cambian, pero la Torá no cambia. La Torá es la ley perfecta de Dios. ¿Qué es la Torá? Claro, es el Pentateuco. Son los 5 primeros libros. Dice, pero cuando yo veo los 5 libros de la Biblia, veo el libro de Génesis. Yo a veces no pienso en la ley. Sí, Génesis es la ley. Porque ¿qué es la ley para un judío? La ley es aprender a caminar con el Señor. ¿Qué es el libro de Génesis? Aparece la vida de Abraham, y Abraham caminó con el Señor. A dónde el Señor lo llevó, cómo lo fue llevando, el tiempo. La ley es aprender a caminar con el Señor. ¿Qué es la vida de Isaac? Un hombre caminó con el Señor, y la vida de Jacob y todos los patriarcas fue siempre aprender a caminar con el Señor. La Torá es la ley. Pero cuando yo pienso en la ley, yo pienso en hacer y no hacer. Harás o no harás. No mentirás. Guarda el día sábado. Eso es parte de la Torá, parte de la ley. Pero la ley en realidad es la manera en que aprendemos en esta tierra a caminar con el Señor. Caminar con el Señor significa yo sé a dónde Él me lleva, yo aprendo a escuchar de Él. Sé por dónde voy, por dónde Él me lleva, a dónde Él me tiene. Eso es la ley. A veces decimos en la iglesia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pensamos que la ley son mandamientos. No, la ley es la Torá. Y la Torá es el libro de Génesis también, aprender a caminar con el Señor. Pero quiero hablarte de algo hoy que es un poquitito extraño, que tal vez no lo conozcas. Los libros del Pentateuco, de la Torá, fueron escritos por Moisés. Moisés escribe 5 tratados,
5 libros diferentes. Y lo más interesante es esto. Moisés escribe 5 libros, la Torá, el Pentateuco, pero Moisés nunca le pone nombre, títulos a esos libros. La mayoría de los hermanos creo que no saben esto, y los libros de la Torá no tienen títulos, no tienen nombres. Y los nombres que tienen, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sabes quién les puso esos nombres? Esos nombres no están en hebreo. En hebreo no hay ningún libro que se llame Génesis. En hebreo no hay un libro que se llame Números. Yo, la primera vez que escuché hablar del libro de Génesis, pensé que era un grupo de rock and roll. Los textos originales en hebreo son 5 tratados y Moisés no les puso nombre. Moisés escribió 5 tratados sin ponerle nombres, y es importante, porque el nombre te va a hacer pensar a ti en el libro de cierta manera. Todos los cristianos pensamos en el libro de Números como números, por el título. ¿Sabes quién le puso ese título? En el periodo intertestamentario, en los años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en el periodo griego, Alejandro Magno, los griegos conquistaron a Israel. Y a los griegos les gusta mucho los libros y la filosofía. Y entonces un general griego, Alejandro Magno, tradujo los libros de la Biblia al griego. Y los griegos le inventaron nombres a estos libros de la Torá. Los griegos le pusieron Génesis, porque pensaron que era la genética de todo, el principio de todo. Los griegos inventaron el nombre de Éxodo. Los griegos inventaron el nombre, tradujeron el libro y después le pusieron un nombre, un invento griego. Le pusieron Éxodo, le pusieron Número, le pusieron Deuteronomio. Y ese es el nombre que llega a nuestras Biblias. Esos nombres no son bíblicos, esos nombres son inventos de los griegos. ¿Sabes una cosa muy, muy importante? Cuando Martín Lutero, en Alemania, hizo la reforma protestante, Martín Lutero dijo bien claro, más claro que nadie lo dijo, la autoridad no está en la tradición de la Iglesia, ni está en los curas o en los papas o en los pastores, la autoridad está en la Biblia. La Biblia es la autoridad de toda fe, no la tradición de la Iglesia. La Biblia, Martín Lutero lo dijo bien claro en la Reforma y dijo entonces, yo voy a traducir la Biblia al alemán para que todo ciudadano alemán pueda leer la palabra de Dios. Martín Lutero elevó la Biblia en la Reforma. La Reforma fueron en realidad 2 cosas. Somos salvos por la cruz de Jesús, porque Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, número 1. Y número 2, la autoridad está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y cualquiera puede ir a cualquier profesor, a cualquier rabino, a cualquier pastor y decirle no, no es así, porque la Biblia dice diferente. La Biblia es la autoridad. Y Martín Lutero, enseguida después de la Reforma, toma los libros de la Torá, toma los libros del Pentateuco y los traduce del original. Era un tremendo estudioso Lutero y toma los 5 libros de la Torá del hebreo y los traduce al alemán. Hasta el día de hoy, la traducción de Martín Lutero se considera una obra de arte de la literatura alemana. ¿Y sabes cómo le puso a los libros del Pentateuco? Martín Lutero vio que no tenían título. En alemán, el libro de Génesis se llama Zwei von Moses, Primera de Moisés. El libro de Éxodo es Segunda de Moisés. Tercera de Moisés es el libro de Números, es el libro de Primera de Moisés, Génesis. Segunda, Éxodo. Tercera de Moisés es Levítico. Cuarta de Moisés en alemán es el libro de Números y quinta de Moisés, el libro que nosotros conocemos como el libro de Deuteronomio. Martín Lutero no iba a elegir nombres inventados por los griegos. Ahora, los judíos, ¿cómo los llamamos? Los judíos llamamos a estos 5 libros de la Torá, del Pentateuco, los llamamos con la primera palabra del primer versículo, como el libro comienza. Te repito, es muy importante el título. El título de un libro te va a hacer pensar en ese libro.
El título de un libro te va a influenciar, te va a tomar tu imaginación y te va a hacer creer que el libro se trata de eso. El título es bien importante. ¿Cómo se llama el libro de Génesis originalmente? No tiene título, no tiene nombre. Es decir, Moisés no le puso ningún nombre, pero el libro empieza Bereishit, Bará, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. La primera palabra acá a la vez en frente tuyo es Bereishit, significa en el principio. La palabra Rosh es cabeza, Bereishit en la cabeza, en el principio. Y algunos se preguntan, ¿dónde está la Trinidad en el Antiguo Testamento? Sabes que las 3 primeras letras en hebreo de Bereishit son la letra B de Ben, hijo, la letra R de Ruach, espíritu, y la letra Aleph de Abba, Padre. Las 3 primeras letras de toda la Torá son las letras de la Trinidad, Hijo, Espíritu y Padre. Está allí, nosotros lo llamamos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El libro de Bereishit significa Berosh, en la cabeza, en el principio. Claro, es el principio de todas las cosas. Por supuesto, el libro de Bereishit empieza con la génesis, la genética, el principio. Los griegos le pusieron Génesis. Nosotros le hablamos como el libro de Génesis, pero en la sinagoga los rabinos dicen esta semana en el libro de Bereishit, en el libro de en el principio. Bueno, no muy distinto, no, pero tal vez el segundo libro sí. El libro de Éxodo. Yo nunca había escuchado que había en la Biblia un libro que se llamaba Éxodo. Y fui un día a la iglesia y dice el pastor, abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Yo pensé que Éxodo era una película de ahí de los judíos después de la Segunda Guerra Mundial y una película comercial que se hizo muy linda del Éxodo. Los griegos le pusieron Éxodo. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo lo llamamos los judíos? No tiene título, pero ¿cómo lo llamamos? Decimos el libro de Sheimot. De Sheimot. ¿Sabes qué es Sheimot? Sheimot significa nombres, porque el libro empieza, estos son los nombres. Estos son los nombres de los padres de Israel. ¿Cuál es la diferencia? Claro, si tú piensas en el libro como Éxodo, es un capítulo, la salida de Egipto. Fíjate en el mapa. En el libro el pueblo de Israel estaba en Egipto. El libro empieza con el pueblo de Israel esclavo en Egipto y el Señor lo llama a Moisés en la zarza ardiendo. Y el Señor nos saca de Egipto, nos hace cruzar el Mar Rojo y nos lleva al monte Sinaí. Éxodo es solo un capítulo, la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo. Si tú piensas en este libro como el libro de Éxodo, solo vas a pensar en el capítulo de la salida de Egipto. Para el capítulo 19 ya estamos en el monte Sinaí y el Señor nos da las tablas de la ley. Y el Señor dice, vosotros Israel seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes entre toda la tierra. Y empieza el Señor a tratar con Israel. Si yo pienso en el libro como Éxodo, solo pienso en la salida de Egipto. Si pienso en el libro como Sheimot, nombres, yo pienso en este libro como la fidelidad de Dios que llamó a los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, cada uno por su nombre, el nombre de cada uno, y nos sacó 400 años después de esclavitud. El Señor todavía conocía nuestros nombres. Y nos saca de Egipto y nos lleva al monte Sinaí, y alrededor del monte Sinaí el Señor nos habla por nuestro nombre. Israel nació en el monte Sinaí, es el nombre de los padres de la nación de Israel. El Señor hace pacto con nosotros. Si pienso en Éxodo, pienso en la salida de Egipto. Y es parte del libro. Si pienso en nombres, pienso que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce a nuestros padres. No lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Es diferente el énfasis, y ahí están las genealogías.
empiezan en el libro de Shemot, de nombres, está el nombre de cada uno allí inscripto. Mi nombre es Daniel Schneider, pero Schneider es en alemán, significa sastre, porque mis abuelos eran sastres allí en Europa, en Alemania. Entonces los judíos usamos así nuestros apellidos, pero en la sinagoga a mí nunca me llaman Daniel Schneider, a mí me llaman Daniel ben Yaakov, Daniel hijo de Jacob. Jacob es mi padre, porque el pueblo de Israel es la genealogía, los nombres que tenemos desde Abraham, desde Isaac y de Jacob hasta el día de hoy. Son los nombres, las genealogías, es el libro de nombres, es diferente. Así que en el mapa, fíjate, en el libro de Génesis el Señor creó todo. En Éxodo nos llama de Egipto y nos hace cruzar el Mar Rojo y nos lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, alrededor del monte Israel nace. Y nos llama el Señor por nuestro nombre. Cada uno tenemos un nombre en las genealogías de Israel. ¿Qué hay del libro de Levítico? Levítico. Y yo creo que muchos los cristianos no leen Levítico. Y es de los levitas, es de la ley judía. Levítico es un libro que no lo conocemos muy bien. No, Levítico es un libro hermosísimo. ¿Sabes cómo se llama en hebreo? Es el libro de Vaikra. Vaikra. Así se dice, porque el libro empieza y llamó. Y llamó el Señor a Israel al monte Sinaí. Este libro del Levítico, Vaikra, es el libro del llamado. No lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros, en Israel y en la iglesia también. El Señor fue el que nos llamó a nosotros. Vaikra, y llamó. Y el Señor nos llama al pie del monte Sinaí para transformar nuestras vidas. Este libro, si algún libro es palabra de Dios, este libro va primero, porque todos los capítulos y varias secciones empiezan. El Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel. Este libro no es palabra de Moisés, es repetición de Moisés, es palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel. Y si no es verdad, y entonces toda la Biblia es mentira, porque este libro es que Moisés está diciendo lo que el Señor le dijo que diga a los hijos de Israel. El primer capítulo empieza y el Señor llamó a Moisés al monte Sinaí y le dijo, di a los hijos de Israel. El Señor es el que nos llamó. No es que yo decidí ir a la iglesia y elegirlo a Él como mi Salvador, no, el Señor me llamó. Si el libro se llama Levítico, ¿qué me interesa? Ya no estamos más en la época de los levitas, de la ley, de los sacrificios. Ya eso pasó, no me interesa Levítico. Pero si el libro es y llamó, que el Señor nos llamó, y sabes qué es este libro, es tremendo. Este libro es un año de Israel alrededor del monte. En este libro Israel va a ser transformada. Cuando llegamos al monte, vamos a verlo en el mapa un segundito nomás. En Éxodo salimos de Egipto y llegamos al monte Sinaí. El libro de Levítico es un año acampando alrededor del monte Sinaí. Israel todo un año alrededor del monte. Cuando Israel llega al monte, forma el becerro de oro. Éramos un grupo de esclavos recién liberados. Ahí en el pie del monte, Israel hace el becerro de oro y hacen una orgía. Un año después, Israel está listo para salir del monte y entrar a conquistar la tierra prometida. En un año fuimos transformados. ¿Cómo es que somos transformados? Primero porque sabemos que no es decisión nuestra, sino que Dios nos llamó. Sentimos el llamado de Él. Y lo segundo es que en el monte, al pie del monte Sinaí, tenemos una confrontación con la santidad divina. Claro, vamos a hablar mucho de esto. La santidad del Señor y nuestras costumbres. Llegamos ahí con malas costumbres y la santidad del Señor es lo que nos hace ser transformados. El temor del Señor, la santidad de Él.
y después de un año de estar al pie del monte, ya salimos listos para conquistar la tierra prometida. Israel fue cambiado. Un año alrededor del monte. Cuando salimos con el arca del pacto. Salimos con banderas, con trompetas, listos para conquistar la tierra prometida. Vamos a avanzar un poco porque se nos va el tiempo. Y el libro de Números. Una vez hablaba en la radio con una pastora y decía, ese libro yo nunca lo leo, porque los números, las estadísticas, los censos, ¿qué me interesa a mí también el libro de Números? No es el libro de Números, pero dice la Biblia. Pero los griegos inventaron el nombre Números. Los griegos le pusieron números, no es el libro de Números. ¿Cómo empieza el libro? En el desierto el Señor llamó al pueblo de Israel Bamidbar. Bamidbar, en el desierto. Así, ese es el nombre, ahí cuando lo ves, ese es el nombre en hebreo, Bamidbar. Martín Lutero le puso Cuarta de Moisés, pero en hebreo lo llamamos en el libro Bamidbar. Los rabinos dicen esta semana en el libro de Bamidbar, en el libro de En el desierto. Tremendo libro, uno de mis libros favoritos. ¿Qué es En el desierto? Vamos al mapa un segundito nuevamente. En el libro de Éxodo salimos de Egipto y llegamos al monte Sinaí. En el libro de Levítico, un año alrededor del monte Sinaí. En el libro de Números, en el desierto, salimos con trompetas y banderas para conquistar la tierra prometida. Son 13 días desde Sinaí hasta la tierra prometida, hasta el borde de la tierra. Y aquí, justo afuera, hay un punto que se llama Kadesh Barnea. Y Moisés va 12 días y se paró ahí Moisés. Y ahí descansó y mandó espías. Los espías van y vuelven y dicen, la tierra es fabulosa, pero tiene gigantes, no vamos a poder conquistarla. Y volvieron acá y se querían volver a Egipto. El gran fracaso de Moisés, Kadesh Barnea. La primera parte de Números, Bamidbar, en el desierto, es de Sinaí a Kadesh Barnea. Tienen que pasar 40 años. Vamos a pasar por acá abajo, Sion Geber, y vamos a ir acá hasta arriba. Y acá es donde Moisés va a morir, va a escribir sus últimas palabras. El libro de Números es de Sinaí a Kadesh Barnea y de Kadesh Barnea 40 años hasta los campos de Moab. El libro de Números es el libro de la conquista. ¿Por qué has conquistado o por qué todavía no has conquistado? ¿Por qué todavía estás en el desierto? Mirando a ver si vas a conquistar o no vas a conquistar. El libro de Números tiene el secreto. ¿Por qué algunos entran en la tierra prometida y conquistan las promesas de Dios y por qué otros no conquistan nada? No es un libro de números, no me interesan los números, pero en el desierto sí. En el desierto es el camino a la tierra prometida. Y antes de que se me acabe el tiempo, el libro de Deuteronomio, los griegos le inventaron esa palabra rara, Deuteronomio, segunda ley. No es segunda ley. Los griegos dijeron, Moisés cuenta la ley de vuelta. Moisés no cuenta nada la ley de vuelta. Es el libro de Devarim, Devarim en hebreo, el libro de palabras. Devarim son palabras. ¿Sabes qué es este libro? El libro favorito de Jesús, el libro que Jesús más menciona. El libro de Devarim es el libro de palabras, son las últimas palabras de Moisés. No es que Moisés cuente de vuelta la ley. Algunos dicen, no la leo la ley la primera vez, no la voy a leer la segunda. No, el libro de Devarim son las últimas palabras de Moisés. Vamos al mapa un segundito. El libro de Devarim, Moisés llega aquí ya viejo de 120 años y sabe que él no va a entrar en la tierra prometida. Y aquí escribe el libro de Deuteronomio, de Devarim, sus últimas palabras. Las últimas palabras con las cuales Moisés dejó al pueblo, las palabras más importantes de Moisés. Las palabras favoritas de Jesús. Jesús habla de Deuteronomio muchísimo. Es el libro de las últimas palabras de Moisés. La Torá es hermosa. Es el libro de Génesis, el libro de Bereishit, es el libro de Sheimot, nombres, es el libro de Vaikra y Llamó, es el libro de Bamidbar, el libro del desierto y el libro de Devarim, palabras, las últimas palabras de Moisés. La próxima seguimos. Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Shalom Ubrajá, ¿cómo están? Esto es paz
y bendiciones. En hebreo, shalom es paz y brajá, brajot, son bendiciones. Shalom u brajá. Espero que hayas disfrutado el estudio de este día. Tengo un par de invitaciones para ti. Lo primero es que me busques en Facebook. Podemos ser amigos en Facebook y allí vas a poder encontrar más material del que estamos trayendo. Dentro de poco tiempo vamos a darte ya la dirección de nuestro website y va a haber un lugar allí para que te suscribas. Y te vamos a poder mandar todas las series gratuitamente. Son para ti, para que puedas edificarte aún más. Ya te vamos a estar dando toda esa información. Lo de Facebook ya lo tenemos. La dirección que aparece en pantalla allí es para que podamos estar en contacto. Y dentro de muy poquito, nuestro website para que puedas suscribirte y recibir gratuitamente todas las series. Estamos hablando estos días del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estamos hablando un poquito de la Torá. Estamos hablando del Pentateuco, la Torá, del libro de Números. No se llama Números, es el libro de Bamidbar, en el desierto. Es una dinámica un poquito diferente. Y vamos a tener que hablar de la vida de Yeshua, de Jesús, muy pronto. El capítulo que los judíos no quieren tocar, pero nosotros los judíos que somos creyentes, los judíos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, nos deleitamos en ver a la persona de Yeshua, de Jesús, ministrando aquí en la tierra. Vamos a hablar mucho de las profecías, lo que está pasando en Israel en estos días. Pero bueno, te invito a que nos busques en Facebook, prontito ya en nuestro website, y Shalom Ubrajá.